Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Traviesa que nos ven a través de Facebook y nos escuchan en FM. Yo soy Ken Bravo, el chico galáctico. Y en esta ocasión nos encontramos un jueves más. El jueves pasado se nos hizo tarde, no pudimos venir, pero pues ahora estamos aquí nuevamente porque todos los jueves, amigo, nos reunimos con personas que han superado una situación que es complicada, ¿no? Que no solo afecta a la salud, sino también afecta a las emociones y lo peor aún a nuestro entorno. Y tú nos vas a platicar tu historia de vida, nos vas a empezar a comentar cómo dejaste atrás todo ese pasado tormentoso que todos tenemos, pero en este caso ahora tú nos vas a platicar un poco sobre eso y darles consejos a las personas, ¿no? Que nos ven y que nos escuchan, porque a veces piensan que están solos o piensan que pues no pueden hacer otra cosa. Preséntate, tu nombre, cuéntales quién eres. Hola, muy buenas noches. Yo soy Juan Carlos y soy un alcohólico y soy drogadicto. Yo tengo 20 años de haber dejado de consumir. Okay. Soy un alcohólico ya sin consumo. Y fíjate que fue difícil el parar. Yo soy multireincidente, como con el contexto que tenemos nosotros los alcohólicos. Yo tuve varios ingresos. Curiosamente, mi último ingreso fue aquí en la zona del Estado de México, en el grupo Sendero de Vida. Tal vez lo conozcan, del padrino Tomás D., allá en Capuluac. Fue en el año 2000, hace 25 años, que llegué ingresado en octubre del 2000. Yo vengo de una carrera de adicción de 17 años. Consumo primero alcoholismo fuerte, y mi alcoholismo me llevó a lugares donde se consumían diferentes sustancias, en este caso cocaína. Yo ya había hecho contacto, mas no me había hecho adicción la marihuana. Entonces, al llegar yo a ciertos lugares que frecuentaba, aquella Ciudad de México que te gusta, de los años 80, 90, con centros de entretenimiento bastante vastos, se me ofreció la sustancia, la cocaína. Y ahí fue donde empezó mi problema de adicción fuerte. Inicié con la cocaína y yo te puedo decir, yo vengo de una familia disfuncional donde mi padre fallece cuando yo tenía 9 años de edad, y al no contar con una figura paterna, una persona como yo, carente de personalidad, buscando un refugio donde busco un contexto en el cual yo encajara. En una sociedad de mayores, y la sociedad de mayores, pues normalmente, ¿qué es lo que hace? Le abre los ojos a un niño de manera muy distinta, muy, a veces tu entorno social, en este caso el trabajo, pues estar lidiando o estando con personas que ya consumían diferentes sustancias, ver, escuchar y demás, y tú queriéndote sumar a su núcleo social, formar parte de, pues para mí fue sencillo empezar primero el consumo del alcohol. Tuve contacto con la marihuana, pero como te comento, no fue mi droga de impacto, ni mi sustancia de impacto. Después, cuando conozco la cocaína, por cuestiones de trabajo, yo soy propietario de juegos mecánicos de feria, como aquí en la carretera hay. Yo tengo también Remolino, Himalaya, 2, 3 juegos. Entonces, al manejar de noche, 2, 3 días y demás, pruebas la cocaína. Necesitabas, ¿no? Como, bueno, no necesitabas, creías que necesitabas eso para, ¿no? En ese momento, Amortiguar. sí, claro. Y es que a veces la gente le echa la culpa a que, "Güey, es que estamos cansados y lo ocupaba para eso". O buscamos culpables, siempre estamos buscando culpables, ¿no? Es que yo sufrí, a mí me pegaban, a mí pasaba esto. Pero yo creo, y todas las veces que he platicado con diferentes personas, me he llegado a la conclusión que todos necesitamos ser escuchados. Todos necesitamos que nos escuchen, que nos vayan orientando de alguna u otra forma. A veces esas ausencias son complicadas, ¿no? Quiero entender que la ausencia paterna en tu caso, pues fue muy triste, fue muy lamentable porque pues tú buscabas pues esa figura, ¿no? Masculina, quizá. Que obviamente todos, tanto hombres como mujeres, necesitamos una representación de cualquiera de los dos géneros para poder encontrar como respuestas a cosas que uno no puede decir, ¿no? Claro, mira, el contexto de cuando te quedas en la vida, tienes a la partida de algún ser querido. Uh-huh. Obviamente, cuando no manejas el contexto, una buena situación, Uh-huh. un buen duelo, ¿qué es lo que pasa? Que te vas a buscar
un núcleo en el cual puedas encajar, sobre todo cuando vives rechazo, abandono, cuando tienes esas heridas que en la niñez se van formando por tu primer círculo social, porque parece que no, pero la familia tiene Son muchos los problemas. primeros. Yo en el centro de tratamiento en el cual estoy en la Ciudad de México, curiosamente también se llama Nueva Vida, pero nosotros somos Nueva Vida Santa Lucía, del padrino Guillermo L. Este, Identificamos ese problema, que llegamos por problemas emocionales, problemas más profundos que se manifestaron por medio de ¿qué? De una manera desmedida de consumir alcohol y en este caso drogas, porque mi contexto familiar era que todos socializaban con alcohol, pero yo no encontraba una manera de parar. Cuando yo empezaba con una copa en la mano, No yo me tenías perdía. llenadera, ¿no? No, Dices, no, yo era de una y vámonos. compulsión y obsesión. Sí, me ha Disparaba. tocado ver casos así, bueno, escucharlos, porque afortunadamente ya cuando llegan aquí y empiezan a platicar, ya son personas que han pasado toda esa situación y ahora quieren ayudar a otras personas, ¿no? Porque finalmente, obviamente nadie aprende de experiencias ajenas, pero creo que son un impulso a poder tomar conciencia de ciertas cosas. A mí me gustan muchísimo estas pláticas porque pues ahora ya veo a personas que obviamente no son las personas ideales o que no tienen errores, pero lograron salir de una situación muy complicada. Una adicción, lo han platicado, no solo es con sustancias o alcohol, también dependientes a una persona, a la comida, al trabajo, alguna situación, ¿no? Claro, el grave problema que aquí nos tiene a todos reunidos, llegamos pensando que tenemos un problema grave, consumo. Llámale lo que quieras, una codependencia emocional, pero el grave problema que tenemos es el mal manejo de nuestras emociones, punto. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un correcto manejo, una persona normal maneja una situación emocional de manera muy diferente. Tal vez un abandono lo va trascendiendo con tiempo y demás, y si en cambio nosotros los alcohólicos somos tan obsesivos, no nada más en el consumo, también en una relación, que nos tendemos a morir poco a poco por una relación que ya tiene otra relación, está viviendo estable, está bien, y tú todavía viendo la situación, no. Sí. Y sí, yo conozco muchos compañeros que se quedaron en ese ínter, que se murieron buscando que la persona regresara. Nunca identificaron que el problema es mío. Sí, claro. Que el problema, y pues la primera persona, siempre entramos en negación. Cuando llegas a un grupo o estás en un problema de adicción, yo no tengo problema. Los problemas es el primer círculo social, tu familia. Después el segundo, todo tu círculo social, trabajo y donde te desarrollas. Todos tienen problemas menos tú. O sea, no es lo que pasa muchas veces, no es que mi mamá nunca estaba, es que en el trabajo me tratan mal, es que pasó esto. Y yo decía, bueno, pero puede ser, ¿no? Que uno es más vulnerable porque pues tiene otro tipo de contactos con otras personas, pero creo que a veces sí tenemos el poder de decidir de no hacer las cosas. Creo que a veces cuando uno es muy joven es muy vulnerable y sí se deja influenciar. Y aparte, en una situación como la que tú nos comentas y otras personas nos han comentado, creo que uno busca un escape, ¿no? O sea, no es justificar la acción de haber caído en esas sustancias, pero a veces creo que sí hay que estar pendiente de las personas, ¿no? O sea, a veces tenemos amigos y que los vemos ahí medio desubicados, los vemos un poco, siempre están enojados o siempre están molestos o algo, hay que ver la manera como de ayudarles, ¿o tú qué piensas? El único problema es que lo identificas cuando ya viviste la experiencia, no antes. Vivimos en una sociedad que idealiza el consumo de alcohol. Nada más vete a la televisión y el primer patrón te vende licor por medio de imágenes de contexto sexual, de buenos momentos cálidos con la familia, con cualquier persona y demás. Y lo que vas aprendiendo por medio de la vista, imágenes, te están programando para el consumo, para que tú en algún momento idealices esa parte y la lleves a cabo. Y el grave problema que tenemos nosotros los alcohólicos, personas que hemos sufrido una adicción, es que somos personas resentidas. Andamos buscando el contexto para poder mitigar el dolor que nos causa, el trauma que hemos vivido, y qué mejor anestésico que una sustancia.
¿eh? Ya cuando estás sumido en una sustancia, ¿qué es lo que estás buscando? Mitigar el dolor y sin en cambio pasa que por el contrario, cuando estás consumiendo alcohol te pones melodramático, chillas, gritas, pataleas y todo, vas y le tocas a la persona en la puerta, le reclamas a tu mamá, a todo tu contexto, pero no para tu dolor. ¿Por qué? Sí, solo es momentáneo, ¿no? Y creo que eso genera la adicción, que tienes un alivio momentáneo y quieres llevarlo todo el tiempo, ¿no? Evadir tu realidad, cambiar tus pensamientos. Mucha gente también que es muy tímida y cuando tiene alcohol, pues ya son las personas los de los miles de amigos. Sucede una situación, nosotros en el programa nos damos cuenta que el ser humano o nosotros los adictos tenemos animales, un patrón de conducta. Primero Sí. somos graciosos, el monito, ¿eh? El payaso, somos el alma de la fiesta, ¿eh? De repente el león, te peleas con todos, ¿eh? Y al último tirado en el piso. Es un contexto grave, ¿eh? Sí. Estamos hablando del alcohol, pero no así con la droga. Dependiendo la sustancia, hay algunas que te elevan y unas que te bajan. Y unas que te ¿Eh? dejan ahí ya. No vamos muy lejos. Yo tengo amigos que han fallecido a causa del fentanilo. De que personas que empezaron a consumir fentanilo y terminaron con una locura, la cual les hizo incendiar habitaciones, aventarse por una ventana y morir en una patrulla a causa de las lesiones que se causaron. ¿Eh? Todo por lo que pensaron ver, por aquellos fantasmas que venían detrás, causados, ¿por qué? Por el consumo del fentanilo. Fíjate que hemos estado en el grupo, de repente asistimos a algunas, nos imparte el GIAPA, algunas capacitaciones, y hemos, por medio de médicos, de psicólogos, identificado que el fentanilo tiene un disparo en tu sistema, en todo lo que causa en ti, de un 200% más de cualquier otra sustancia. Vamos, la cocaína te causaba 100, 120 grados de placer, y el fentanilo te causa 1000, 1200 grados. El impacto, el consumo que te dura de cocaína es de 2 horas y el fentanilo te dura 12 horas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de crico, los chamacos hoy, el cristal y todo, lo combinan con fentanilo, es una bomba de tiempo que va terminándolos matando. Su promedio de vida es de 6 meses. Wow. De 6 meses. Bajar a una persona del consumo de cristal es a veces los 6 meses y a veces no lo recuperas. ¿Por qué? Porque el cristal te mata neuronas y a veces permanentemente. Tenemos compañeros en el grupo donde tienen un daño ya irreversible y la familia, con la constancia médica, medicamento y demás, no son seres agresivos ni demás, pero ya no van a regresar. Por más que quieran. Ya por más que quieran, entonces en el grupo se les mantiene. ¿Y qué te crees? Que de alguna u otra manera el programa de los 12 pasos es tan benigno, tan milagroso, que he visto personas dejar el medicamento y empezar a tener un patrón de conducta adecuado para la sociedad. Eso sí, en un lugar de no riesgo, un centro de tratamiento o un lugar específico para no volver a consumir. Yo te veo y transmites mucha amabilidad, te ves una persona, un hombre muy bonachón, pero no me imagino que estuviste en esa situación y quisiera saber qué tanto llegaste a tocar fondo. Porque muchas veces, de verdad, yo sé que has escuchado historias muy fuertes, Ajá. pero hay una que se me quedó muy grabada también últimamente, de un chico que dijo, es que yo estuve a punto de desvivir a mi mamá, ¿no? O sea, estuve a punto de, ya sabes qué, o sea, desaparecerla. Mira, Entonces, no sé cuándo fue ese momento que tú dijiste, ya, ¿cómo eras? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Porque te lo cuentan, ¿no? Tu familia o tu pasado siempre está ahí. No sé si en ese momento tenías esposa o... Soy casado. Tengo una pues, maravillosa persona desde hace 37 y ella años. le tocó ver tu proceso de... Todo. Ya estabas... Desde el inicio del consumo, desde mi consumo con alcohol, el consumo cuando inicio con la cocaína, el consumo fuerte con la piedra, que fue mi droga de impacto, el crack,
y el tiempo que tardé yo de consumo de cocaína o este tipo de crack fueron 12 años, 17 de alcoholismo. Entonces yo llegué, era una persona productiva, estaba bien en mi exitosa en la sociedad, en mi trabajo, y cuando empiezo a consumir, como todo adicto, lo primero que toma el adicto es lo que tiene en casa. Con aquellas personas susceptibles a las cuales puedes tener bajo control, son con las primeras que abusas. Tu primer círculo social, mamá, esposa, hijos, todos. Entonces cuando empiezo mi adicción fuerte, a destruir mi casa, a desmantelarla, a robar, a acabar con todas las esperanzas de la familia y demás. Yo era una persona que no asistía a las firmas de boletas, no asistía a ninguna situación. Acabo de pasar el Día del Padre, no existía yo. Entonces sí era una situación bastante fuerte, pero esto se agravó cuando conozco a la señora Piedra. Cuando aquel primer fume, aquel craving que le llaman los especialistas. Los jóvenes No, son los especialistas, ¿cómo el dice? craving. Craving es aquel primer contacto con la sustancia, tu sustancia de impacto que jamás vas a olvidar. Todo adicto se acuerda de la primera vez que se dio el fume, que se dio el pase, que se inyectó. Aquella vez fue registrado en tu cerebro. Sí, ¿Y por qué te vuelves compulsivo y obsesivo? Porque lo buscas, lo tiendes a repetir y esa situación te lleva a arrastrarte por lugares que no tienes idea. Vendí todo, llegué en calidad de indigente, andaba en los puntos pidiendo una cantidad, que me dieran un fume, que salí golpeado, me hirieron. Ya cuando despertaba yo me bajoneaba, tenía una cruda moral a causa del no consumo, empezaba yo a sentirme mal, yo me quise colgar 2 veces. La última vez cuando yo llegué aquí al Sendero de Vida, en octubre de 1989, 99, venía yo con un intento de suicidio, me había tomado medio vaso de veneno para rata. Porque yo ya vivía solo, mi esposa me dijo, mira, terminando esta etapa de los niños en la escuela, yo me voy. Tú nunca vas a cambiar, Juan Carlos. Ya no tenía nada, bueno, era una pobreza extrema porque yo me había encargado de saquear el negocio que yo decía que era productivo, que me iba a sacar adelante. Estaba viviendo en calidad de indigente. Mi recámara, después de haber tenido, no lujos, pero bien, estar bien, tenía nada más la cama y la base porque todo lo había llevado al punto. Entonces, cuando llegas con ese contexto, ya después de 2 internamientos, y ya llegas, yo te puedo decir que yo llegué al centro de tratamiento y en aquel entonces le llamaba mortería, donde nos recibían, que ahora es enfermería. La valoración que ahora el IAPA nos hace en la Ciudad de México, la hoja de valoración, yo no les dije que venía con medio vaso de veneno para ratas, ¿eh? Yo agarré y sufrí todo el maltrato y demás, y en aquel entonces el traslado era lindo de aquellos lados, ¿eh? Yo te puedo hablar de cómo me amarraron y cómo, no, pues si yo vengo por mi propio pie, yo llegué y abran la puerta y por favor, sean amables, y cuando llegan y te ponen así la cara de malo, no, usted llegó y por autonomía, ¡pum! Y vámonos. Y me trasladan aquí al Sendero de Vida, y fue una situación, llegas sin ningún tipo de esperanza moral. Llegas vacío, hueco, buscando algo que no has encontrado en ningún lado. Perdiste la confianza de tu primer círculo social, que es tu familia, completo, de toda la sociedad, porque en aquel ínter del consumo anduviste desfalcando a todos los amigos, conocidos y demás, enfermando a la madre, a los hijos, a todos. Bueno, si tenías abuela, la matabas. Sí. En mi caso, aclaro, ¿no? Fue muy grave. Sí. Fue muy grave. Sí, me imagino, porque llega una necesidad muy fuerte de adquirir la sustancia. Claro. Donde pues ya te acabas todo, ¿no? Hay gente que se queda sin nada, porque a veces también pues andas motivado y pues andas invitando también, te rodeas con la gente que quieres, que son tus amigos, pero solo están en ese momento, ¿no? Toda la gente que en ese momento, mientras estabas bajo esos efectos, pues ahí todos bien a gusto, pero quienes de verdad iban a estar contigo, pues los estaban abandonados, ¿no? Finalmente, o sea, la familia muchas veces se olvida esa parte de, tengo hijos pequeños, pero creo que muy a tiempo, ¿no? Nunca es tarde para salir de esa situación,
Creo que a lo mejor ahorita en tu momento, no sé si te hubiera gustado salir muchísimo antes, pero pero creo que eso te llevó a ser la persona que eres hoy, ¿no? Quizá también el haber pasado por esa situación tan complicada y a lo mejor pues también, ¿no? Reconocerle a la familia, en ese caso a tu esposa también, que aguante, ¿no? Tantas cosas Dicen los y pues es alcohólicos de amor, ¿no? madera Finalmente, fina. porque, híjole, imagínate el aguantar no solo a una persona que estuvo en esa situación, sino los comentarios de toda la gente, la familia. No, hija, ya déjalo, no va a cambiar. Toda la calle, no las vecinas de repente. No, o sea, se estigmatiza mucho a la familia de un drogadicto o un Mira, alcohólico. te lo voy a decir así bien fácil. Mi suegra una vez llegando, vio cómo consumía y demás. Estaba yo encerrado en el cuarto, pasó y le dijo a mi madre, porque yo vivía arrimado con mi madre, ojalá se hubiera muerto su hijo. ¿Por qué no cerró las piernas? Así de grave fue la situación. Mi esposa, una codependiente emocional en aquel entonces, porque la familia que la tienes así se vuelve Sí, codependiente. claro. Siempre ¿Eh? quieren estar salvando a la persona. ¿No? Y aparte, a veces son cómplices de tu consumo, porque ojalá y no te vuelvas a salir. Ten, ojalá y esta vez sí controles, ojalá y te quedes aquí. Y las veces que hacías la prueba, yo sí, como me decían los alcohólicos, si no se quiere alcohólico drogadicto, vaya y haga la prueba. Yo sí salí, me fui a la cantina, me funcionó un tiempo y después subió mi consumo y reincidí en la misma. A mí no me la pueden contar. Yo la viví de primera mano. Entonces yo cuando llego a un grupo, ya con el contexto que traigo de atrás, con todas mis vivencias fuertes, abandono, de madre, de esposa, a mí me cerraron la puerta, no podía bañarme, no podía entrar por comida porque me llevaba lo que estaba en la mano, ya vivía yo solo, tengo que llegar al grupo tocando de nuevo con una autoestima baja. Siempre el alcohólico cuando llega a un grupo su autoestima está deshecha, porque mientras estás en el consumo, ¿cuál es el Sí, no problema? hay Hay problema. alcohólicos funcionales, alcohólicos y drogadictos que siguen trabajando y siguen generando para su sustancia, pero ya cuando pierdes esa posibilidad, cuando ya pierdes la funcionabilidad, ya no hay nada más que el Sí. escuadrón, ¿eh? El abandono y la muerte después. Y en ese inter llegué yo. Y es que aparte, ¿no? Muchas veces se estigmatiza esta situación, pero no distingue rango social ni Ninguno. económico, porque hay muchas personas también que pues se dedican al trabajo en medios de comunicación, en la televisión, que pues han confesado y han publicado y han dicho, pues yo voy a un centro doble A porque pues sigo en tratamiento, pero a pesar de que yo era alcohólico, pues yo tenía que venir a trabajar todos los días y para seguir consumiendo, ¿no? Finalmente, o sea, el alcohol o la sustancia es cuando uno está muy feliz, cuando está muy triste, cuando está muy enojado, pero siempre con las emociones, Cualquier ¿no? emoción. Cualquier emoción detona una situación de consumo, Es que al tanto fin, como la comida, tanto como el alcohol, tanto como las sustancias, ¿no? O sea, todos tenemos una adicción. No hay personas que estén libres de esto, pero hay quienes sobrepasan también como un poco más la línea. ¿Quieres, es que puede mira, la ser o cómo será? situación es cuando ya partes, ya sales de lo social, ya empieza un consumo desmedido, ya empieza a crecer, te vuelves alcohólico problema, de alcohólico Ujú, social pasas a alcohólico problema y así vas creyendo creciendo, ujú. hasta que llega el momento en el cual ya no dominas tu manera de consumo y ya te orilla a vivir este tipo de circunstancias, pérdidas, empiezas a emplear que te gusta, falleció mi abuelita y demás, y me refugié en el consumo, ¿eh? Problemas que tuve, ¿por qué? Porque yo los causé y cuando me sentía endeble emocionalmente, bajoneado, buscaba consumo, cualquier situación, euforia. Fui a unos 15 años, terminé 15 días después, sin corbata, saco, sin zapatos, todo en el punto, volví al consumo y fue euforia, alegría. Eres un sujeto enfermo a las emociones y hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos que regresar a un centro de tratamiento, el que sea? ¿Eh? Porque toda tu vida vas a estar sujeto a emociones, punto. Eres Ujú. un enfermo emocional y de ahí no vas a salir. Nosotros aprendemos a poder contener y manejar nuestra emoción, pero acuérdate que hay instintos, ira, miedo, amor, ¿eh?
los gigantes del alma. Sí, no. Es que es complicado, ¿no? Lo importante es encontrar un balance, Punto medio. un punto medio en las cosas, ¿no? El conocernos, el también querernos, porque muchas veces cuando tú no te quieres, pues empiezas a hacer cosas que te lastiman. Y lo digo porque pues sí me ha tocado ver muchísimos casos diferentes, donde yo justamente tenía también esos prejuicios de que las personas que están metidas en las adicciones o las drogas son personas que pues no estudiaron, personas que a lo mejor no se prepararon. Y a lo largo de todo este tiempo que me ha tocado entrevistar, me he dado cuenta que hay personas súper preparadas y de personas que conozco de amistades también que tenían una preparación, un rango en un buen trabajo y que empezaron a sumergirse en las drogas y de repente ya no tienen nada, ya no, ni siquiera saben hacer las cosas porque realmente sí afecta, ¿no? Y no sé tú qué pienses, sí depende de las personas con las que te rodeas o no es muy... Normalmente el contexto es las personas con las que te vas a rodear. Si tú te rodeas de 20 alcohólicos, el consumo, el 21 vas a ser tú, ¿eh? Déjame te lo digo. Siempre, siempre, siempre va a ser eso. Dicen que hay aves que cruzan el manglar y no Salen manchan limpias, sus alas. No, eso es mentira, es contexto erróneo. ¿Por qué? Porque al final del día tu círculo social te atrapa, te atrapa. Tarde que temprano vas a adquirir ese tipo de patrón de conducta porque tú lo estás buscando. claro. Tu situación de riesgo crece a que estés con una persona que no consume. Yo me rodo con alcohólicos y esto que ha dado un fruto. Ha dado 20 años de no consumo, una mejor manera de vivir, estabilidad en la casa. No te puedo decir que viven con lujos. Saben dónde estoy, con quién estoy, cuándo llego y qué voy a hacer. A veces no es presunción, me ha tocado conocer parte de la República en este inter y sí, sí, de repente la familia, oye, te vas a ir tantos días, te voy a regalar la última frase de mi esposa. Sabe que el miércoles me voy a Veracruz, a Papantla, voy a ir a compartir en un grupo de Papantla, un centro de tratamiento 24 horas, y me dice, oye, ¿cuánto te vas a hacer manejando? 4 horas. ¿Cuánto tiempo vas a participar? Tal vez media hora, tal vez una hora, tal vez 2 horas. ¿Y te vas a regresar en la madrugada? Sí, lo que dure la junta me voy a regresar. Y no se te hace mucho tiempo de traslado para lo que tú vas a estar participando. La familia es a veces piedra de tropiezo. No a veces, muy regularmente. Porque no entiende que tú necesitas un tratamiento estricto como el que tiene que tener la persona que tiene un padecimiento del corazón, como la persona que padece esquizofrenia, como aquella que tiene diabetes. Yo cuando dejo de tener mi tratamiento, de aquel manejo, yo cuando estoy en mi sala de terapia, que es al final del día el consultorio, donde puedes darle tratamiento a tu enfermedad, estoy sanando, estoy deteniendo por 24 horas mi consumo. Cuando dejas de asistir a tu tratamiento, cuando dejas de darte tratamiento para el corazón, lo más probable es que tengas un infarto. Entonces, ¿qué crees que le pasa al adicto? Sí, o sea, se van muchas Y no lo veces. entiende la familia porque al final de cuentas, fíjate que es una carga bien difícil. Primero se volvieron codependientes al adicto. ¿eh? Vivieron toda la situación, todos aquellos desaguisados, golpizas, pobreza, exhibiciones, maltrato de la sociedad, todo lo que quieras, con la esperanza de que el alcohólico en algún momento se recuperara. Llegas a un centro de tratamiento, te empiezas a quedar, y no entienden por qué tienes que dedicarle tiempo a tu tratamiento. Tiempo. Yo necesito más de los alcohólicos, de todos mis compañeros internados de menor tiempo que ellos de mí. ¿Por qué? Porque al final del día, a mí a diario me recuerdan de dónde vengo, de aquel lugar de fondeo. A mí no se me debe de olvidar mi último consumo.
Aquella vez que estaba yo el 28, el 27 de febrero del 2005 consumiendo en una planta de luz, que estaba llorando, llorando porque no podía parar mi consumo, porque ya tenía yo un malestar orgánico. Yo, si no consumía, no tenía una estabilidad orgánica, no tenía una estabilidad emocional, yo agredía, golpeaba Claro. y demás, tenía que recurrir al consumo para tener una situación coherente. Y el día de hoy, pues me puedo desarrollar ante la sociedad como una persona útil. No un ejemplo, pero sí una persona útil en la sociedad, y ante mis compañeros poderles dar una esperanza, ¿eh? Una opción, nada más. Me parece muy interesante y esto que estás platicando aquí lo van a poder escuchar en unos minutos más con nuestros amigos de Centro Nueva Vida, que están en Boulevard Isabel de Moctezuma, pasando la estación de bomberos antes de llegar al edificio azul, donde está aquí Traviesa 106.7. Ahí lo van a encontrar y ahí te van a poder escuchar, y también todos los jueves asistir. Si ustedes tienen algún familiar que anda en esta situación, o si tú que nos estás viendo y escuchando tienes una situación, creo que hay que acercarse a estos centros, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que tienen ganas de entrar, de consumir, que siempre llega a estar la espinita, ¿no? Porque a veces también es por curiosidad las personas, ¿no? Muchas veces es como de, ¿qué se sentirá? O me dijeron, porque en este mundo que, a pesar de que tenemos mucha información donde nos dicen esto te va a matar o esto te va a hacer algo, hay gente que cae. Mira, los especialistas, psicólogos, adictólogos y demás comentan que tenemos diferentes rangos. Habemos personas que hicimos contacto y no nos hicimos adictos. Uh-huh. O sea, si está en el rango de que está pensando en hacer contacto con una sustancia, en definitiva que no lo haga. Las sustancias blandas te llevan al consumo de una sustancia fuerte. Uh-huh. Blanda, cigarro, alcohol, las sustancias permitidas. Ya ves que el día de hoy nuestros representantes en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, liberaron el consumo lúdico de la marihuana. Si fuera tan bueno, ¿por qué no le dan a sus hijos un churro? Digo, pues no hay ningún problema. O deberían de fumarlo cuando están en el estrado. Yo he estado en la Cámara de Diputados, sesiones en las cuales se trata el consumo, y yo no veo a ninguno fumando. Entonces, es ilógico que una persona que dice que es algo que puede ser lúdico, social y demás, no lo consuma como el tabaco. Entonces, si pueden, que se ahorren la experiencia. Si ya tuvieron contacto, no hay peor situación que la ignorancia. Que se nutran de información, claro, que adquieran lo más que puedan, pero que no vayan con el amigo, porque tiende a deformar la información. El amigo te dice lo que quieres escuchar. No, sí, claro, hombre, ¿no? Si tú me dices, en mis tiempos de consumo, oye, ¿qué se siente con el crack? Oye, maravilloso, te lo recomiendo, y si te quieres un primo, lo consumes con marihuana y demás, y dímelo 10 años, 25 años, 27 años después, fue el peor error que yo pude haber cometido, porque mi primer consumo sigue vigente. Aquí estábamos hablando del craving, ahórrenselo, infórmense. Hay una situación que Alcohólicos Anónimos, el programa te brinda, y es preventivo, de información. Ve, infórmate, ve. A nosotros en la escuela nos llevaban, en la secundaria, al psiquiátrico ahí en Tlalpan, y te llevaban a una sección de personas que quedaron esquizofrénicas mal a través del consumo. En aquel entonces el inhalar el famoso Flexo, los inhalables que había en aquel entonces, marihuana, peyote, floripondio, todo el tipo de droga natural que había, porque ahorita ya es una droga que está hecha, fabricada para hacerte adicto al contacto. Aguas con cristal y crack. Hace poco me hablaron de un crack rosa, ya combinado cristal, fentanilo y cocaína. Imagínate qué hace eso. La persona que llegó con el consumo, te puedo decir que llegó, la vi a las 10 de la noche, estábamos hablando, le digo, oye, estás bastante mal, acabas de fumar y todo. Me dice, no, mi último consumo fue a las 10 de la mañana. Y te estoy hablando de 12 horas de diferencia
Lo que te Sigue estaba muy hablando del presente, crack. ¿no? ¿eh? Su consumo, su Se prolonga el efecto. alergia que le provocó físicamente se alargó a tal grado que traía pupilas dilatadas, traía los síndromes propios de la adicción, persecución de auditivos y visuales. Estaba, y yo, ¿qué Bien onda? paniqueado, No ¿no? manches, cabrón. Digo, acabas de fumar. Dice, no, fue a las 10 de la mañana. Wow, se prolongan los efectos. Aguas, son drogas de diseño hechas exclusivamente para que te vuelvas adicto al consumo. Esa es la otra parte. Aguas con las nuevas sustancias. Pues y algunas sí, no están ni tipificadas. sí, claro. Hay algunas que no entran ni en el orden, ni las tienen registradas las autoridades. Son tan nuevas en su producción que de repente, ¿qué es esto? Y las encuentras en aquellos centros de diversión, esparcimiento. De Hay fácil drogas que acceso se ya. prestan para violación, que para una damita tú le pones esa sustancia en su vaso y Pero carece ya de una decisión propia. Lo que tú le digas a la dama lo va a hacer. está muy complicado, ¿no? Demasiado. La verdad es que me da mucho gusto que nos platiques tu experiencia, que nos hayas compartido este espacio. A veces es difícil abrirse, que la gente conozca estas situaciones que son complicadas. Se nos termina el tiempo y queremos invitarles a todos ustedes que vayan con nuestros amigos de Centro Nueva Vida en Xalatlaco, Estado de México. Es en el Boulevard Isabel de Moctezuma, pasando la estación de bomberos antes de llegar a una estación de policías o el edificio azul. Ahí lo van a ver, es 24 horas. Hay sesiones informativas también para evitar caer en esta situación y sobre todo si tú estás en este mundo complicado, acércate con ellos porque vas a encontrar una solución. Muchísimas gracias y estamos en la próxima semana, nos volvemos a conectar para platicar con una persona más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.